Muy buenas, un gusto estar una vez más con todos vosotros. Soy vuestro servidor, el pastor Will Graham, aquí afincado en la hermosa ciudad española de Almería, en el sureste de la península ibérica. Y de nuevo, estoy muy feliz de que podáis estar con nosotros para otro estudio juntos. Hoy concretamente vamos a tener una entrevista, un invitado muy especial estará con nosotros en un momento. Y como siempre, os animo a siempre dejar los países desde donde nos estáis siguiendo ahí en la sección de comentarios. He visto que la semana pasada algunos estabais ya dejando las banderas, ¿no? Y son muy bonitas, así que dejadnos un mensaje, decidnos desde dónde nos estáis siguiendo y luego podéis ir dejando también comentarios a lo largo de la entrevista. Pues estoy muy feliz hoy por tres razones. La primera razón es que antes de subir aquí a grabar, mi esposa me ha dado un besito. Y cuando mi hermosa esposa me da un besito, me pongo muy contento. Y está aquí acompañándonos. Cuando ella se enteró de quién iba a estar entrevistando, ella misma quiso estar conmigo presencialmente. Pero le dije, bueno, querida compañera, querida esposa, estarás en el cuadro y podrás enterarte, ¿no?, de todo. La segunda razón por la que estoy feliz es, bueno, después de 8 meses no nos han cerrado la cuenta de Facebook todavía. Ya sabéis, el año pasado, 2019, Facebook me eliminó la cuenta por yo haber denunciado la publicación del libro de Carlos Osman, de la Iglesia Evangélica Española, Solo un Jesús homosexual puede salvarnos. Y pues por la gracia de Dios, después de ahora de 8 meses, ayer os di las gracias públicamente con un escrito. Ya somos más de 100.000 seguidores y simplemente quisiera también hoy, cara a cara, daros las gracias por todo el apoyo. Y bueno, los milagros existen, ¿no? Porque la página sigue en pie, no la han borrado todavía. Pero bueno, la tercera razón por la que estoy feliz es por nuestro invitado. Ya sabéis, cuando entrevistamos a una persona, lo que tendremos que hacer es presentar a la persona, pero hoy no voy a presentarle, porque nada más decir su primer nombre, todos sabréis de sobra quién es. Su nombre, pues una pista. Yo soy un anglosajón afincado aquí en España y hoy voy a estar entrevistando a un español afincado en un país anglosajón. Desde luego, su primer nombre es César y sabéis de sobra que estoy hablando de César Vidal. Y si no sabéis quién es César Vidal, estáis viviendo en una cueva, ¿no? Así que nada, César, entiendo que está ahora conectado al otro lado del charco. César, es un gusto, un placer tenerte con nosotros y quisiera arrancar primeramente dándole las gracias por estar con nosotros y para romper un poco el hielo, una pregunta que algunos me han estado haciendo. César, ¿cuántas horas duermes por la noche? ¿Cuántas horas duermes por la noche? Porque tú sacas un nuevo libro prácticamente cada 5 o 6 meses. Escribes más rápido de lo que yo leo, ¿no? Y entonces, si puedes contestar, por favor, esta pregunta y luego hablarnos también sobre esta nueva plataforma, cesarvidal.tv, que recién estáis lanzando. Y según tengo entendido, a finales de octubre estaréis empezando un curso de estudios bíblicos online. Así que si primeramente podéis decirnos cuántas horas duermes por la noche, luego Bueno, César Vidal TV y luego el curso de estudios bíblicos. César. Bueno, primero tengo que decirte que estoy encantado de poder charlar contigo, porque yo creo que hemos tenido muchas posibilidades de hablar el uno del otro. Yo siempre de manera muy elogiosa, sospecho que ha debido ser algo parecido en tu caso, y la verdad es una alegría que finalmente nos vemos directamente. Es decir, no son solamente leernos, enviarnos WhatsApp, etcétera, sino que nos vemos por primera vez, y yo en ese sentido estoy muy contento y comprendo que estés muy contento porque tú tienes una mujer que es muy guapa. O sea, Sí. que en un momento determinado te vayas a sentar a hacer una entrevista y antes te dé un beso a tu esposa, yo me imagino que eso debe ser un subidón. O sea, realmente es para estar muy contento, ¿no? Siguiente cuestión. Vamos a ver, yo duermo a lo largo del día, debo de dormir en torno a 8 horas, pero explico esto. Yo duermo generalmente
por la noche del orden de unas 6 horas, es decir, 6 horas y media, y lo que sí tengo que hacer es una costumbre que adquirí hace años y que me parece muy saludable, es después de comer dormir una hora y media más. Es decir, al final, si yo sumo las horas del día, me salen 8 horas en total, que me parece que es bastante aceptable. Y sobre todo el hecho de dormir la siesta, yo lo adquirí hace muchos años porque me di cuenta de que tenía una mañana muy cargada de trabajo y para poder empezar la tarde-noche cargadísima de trabajo tras 8 horas, pues necesitaba descansar. Y la verdad es que si descansaba me levantaba nuevo. Y esa es la costumbre que yo tengo. Habitualmente yo suelo terminar el programa en torno a la 1, más o menos 12:30, 1 de grabar, hora de aquí, del sur de la Florida, preparo una comida ligera y procuro dormir para luego seguir trabajando toda la tarde y por regla general estoy trabajando luego hasta más o menos las 12 de la noche y a las 6 me levanto para empezar a trabajar con el programa, que por cierto vuelve el lunes de la semana que viene, Dios mediante. De manera que esa sería la cuestión que hay en torno a eso. El programa, que ha sido un programa que yo lanzo la vista atrás y me parece un milagro que hayamos llegado a la 7ª temporada, además sin publicidad, deseando no tener publicidad, además, sin ningún tipo de financiación, sin respaldo de ninguna institución y solo basándose en un crowdfunding que hace que los oyentes te voten todos los años y deciden si te quedas o si te marchas, pues es un programa que ahora se va a sumar a una plataforma, es algo que hasta ahora no se había hecho en nuestro ambiente cultural, pero que nosotros vamos a hacer, y es una plataforma que empieza a funcionar el lunes, aunque ya tenemos gente que se ha apuntado a esa plataforma y que tiene una serie de privilegios, por ejemplo, que van a tener los contenidos antes, pero también que van a tener contenidos especiales. Por ejemplo, va a haber un programa de economía de televisión todas las semanas y ese programa que llevaremos Lorenzo Ramírez y yo, solo van a tener acceso a él las personas que están en esta plataforma y además van a tener muchísimos materiales que vamos a estar continuamente colgando. Junto con eso, la última innovación de esta temporada, además de la plataforma, además de nuevas secciones en el programa La Voz, es que a finales de octubre, Dios mediante, contamos con que iniciaremos el funcionamiento de un centro de estudios bíblicos que será online y en el cual la idea es poder llegar a alcanzar el máster en 3 años, en 6 módulos de asignaturas. En total van a ser unas 30 asignaturas y al mismo tiempo está concebido de tal manera que no sea solo una enseñanza, si se quiere, de carácter intelectual. No solo es que la gente alimente el intelecto, lo va a hacer, o sea, eso ya sí que lo puedo adelantar y además de una manera muy clara, sino que también pueda enfrentarse con una serie de desafíos que tiene el pueblo de Dios hoy en día y que no hay muchas respuestas de carácter académico a ellas. Hay respuestas como puede ser, por ejemplo, el caso de tus columnas, que eres una persona ahí colocada en la atalaya para poder detectar estas cosas, pero cuando estudiemos Gálatas, que va a ser uno de los primeros cursos en el primer módulo, no solamente nos vamos a detener en Gálatas, sino en todas las corrientes judaizantes que hay hoy en día, que son tremendamente ridículas, pero que están causando un daño impresionante. Cuando estudiemos Proverbios, no solamente vamos a estudiar lo que es la sabiduría, vamos a mostrar cómo es una sabiduría práctica que se aplica hoy en día. No es algo que se le ocurrió a Salomón, tiene un interés arqueológico, pero no sirve de más. No. Ahí hay nociones sobre el sexo, el trabajo, el dinero, el ahorro, la deuda, etcétera, que son absolutamente de aplicación, no solo para los individuos, sino también para las naciones. Y así va a ser el resto de las asignaturas. De manera que estamos muy ilusionados con ello, contamos con empezar a finales de octubre y ya lo anunciaremos en mi página web, cómo se entra, etcétera, etcétera. De modo que, como ves, empezamos el curso bastante animados y además con ganas de trabajar todavía más. Estupendo. Pues si queréis acceder a la plataforma, la nueva plataforma mediática sería cesarvidal.tv, ¿no? Y luego... Sí,
Esa Sí, es la no, nueva, pero también se puede acceder a partir de la página web que es cesarvidal.com. Es decir, casi todo se puede encontrar ahí, aunque luego te deriven hacia otro lugar, ¿no? Y por supuesto, todos los anuncios de esta cuestión pues, aparecen en cesarvidal.com, tanto para cesarvidal.tv como va a ser también para el Centro de Estudios Bíblicos. sí. Y me imagino también, ¿no?, con esta autonomía e independencia que tampoco van a poder censurar tu material, o sea, que tendrás ahí libertad para realmente decir lo que hay que decir, ¿no? Bueno, esta ha sido una de las razones por las que optamos por esa plataforma y es que Ya, no nos pudieran censurar. Es ya, decir, exacto. que siempre tengamos un espacio desde el que podamos decir la verdad con libertad, que es siempre lo que hemos defendido en La Voz o en cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, el hecho de poder defender la verdad y poder defender la libertad. Y como ahora mismo, y celebro y me congratulo de lo que has contado de tu experiencia con Facebook, efectivamente la censura existe, pues no cabe la menor duda de que hay que buscar espacios donde a la censura le sea muy difícil e Mm, incluso imposible llegar. sí, Esta es la realidad. estupendo. Ok, pues nada, vamos a empezar. Entonces, la idea sería arrancar con algunas preguntas sobre el nuevo libro de César Vidal, que la primera edición se quedó agotada, ¿no?, en cuestión de unas pocas horas. En Así dos que horas. haré... En Sí, 2 horas en España, ¿eh? O sí, o sea, sea, yo he tenido fue, que robar el ejemplar de mi cuñada. O sea, ni siquiera pude conseguirlo yo, se lo tenía que robar. sí, el libro en las 2 primeras horas en Amazon España quedó agotado. Wow. Pero también en Estados Unidos sucedió lo mismo y de hecho es un libro que sigue estando en listas de más vendidos en Amazon de Estados Unidos, tanto el libro en inglés, porque hay una edición inglesa que apareció a mediados de agosto, como el audiolibro, que es algo que en España es un poco raro eso del audiolibro, pero que sin embargo en Estados Unidos es muy común, porque la gente tiene distancias enormes que cubre generalmente en automóvil y a pesar de los tópicos que hay sobre los norteamericanos en España, pues lo cierto es que la gente se coloca su audio y va escuchando un libro mientras conduce, algo que yo en España hasta ahora no he visto a nadie. No Yeah, digo que no sí, haya gente, pero yo nunca lo he visto. sí, sí, sí es. Pues bien, vamos a empezar con algunas preguntas del libro, índole pues, política, y luego seguramente entraremos en la esfera eclesial, teológica, al acabar la entrevista, ¿ok? Pues nada, ya para empezar una pregunta básica, pero también fundamental para tesis en el libro, ¿podríais explicarnos brevemente cuál es la diferencia entre el globalismo, por un lado, la agenda globalista, y luego la globalización? ¿Okay? Si nos podríais explicar brevemente de qué se trata la diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, es importante. Yo creo que esa es una pregunta absolutamente obligada y elemental para entender las cosas. La globalización es un fenómeno fundamentalmente de carácter económico, en menor medida cultural, que en términos generales yo diría que es muy positivo. La globalización es lo que permite que tú y yo estemos hablando aquí ahora mismo, que ese libro que se ha impreso en Nashville, en Tennessee, lo tengas en Almería, que en un momento determinado el acceso a bienes y servicios de otros países los tengamos con relativa facilidad. Eso es muy positivo en términos generales. El globalismo es una cosa muy distinta. El globalismo es un plan de control global y además un plan de control global que es absolutamente antidemocrático y por el contrario con tintes pesadamente totalitarios. Yo creo que la mejor definición de ese globalismo, de esa agenda globalista, la da David Rockefeller en sus memorias, que son unas memorias que tiene capítulos muy aburridos, pero tiene otros apasionantes, como uno en el que él habla de su papel en el globalismo y que él empieza diciendo: se nos ha acusado a mí y a mi familia de desarrollar acciones que son contrarias a los intereses nacionales de los Estados Unidos, de que somos partidarios de un gobierno mundial en el cual una cábala de intelectuales y de financieros irían llevando al mundo hacia un solo gobierno mundial, hacia un nuevo orden mundial. Y él dice: si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello.
Y a continuación Rockefeller va contando su papel en la fundación del Club Bilderberg, de la Trilateral, de la Junta de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera, una serie de entidades de carácter globalista, y es un capítulo ciertamente interesante, yo diría que lo más interesante de sus memorias. Eso es el globalismo, es decir, la idea de una agenda que finalmente pretende la desaparición real, aunque formalmente parezca que no han desaparecido, sí la desaparición real de los estados, sería como ese huevo al que le hacemos un agujerito y le sacamos la yema y la clara, y bueno, la apariencia exterior es que tenemos un huevo, pero ya solo es una cáscara, y por el contrario, que todo ese poder quede al final concentrado en unos entes de carácter supranacional a los que no ha elegido nadie, que no tienen la menor legitimidad democrática, pero que van a decidir la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Esa es la agenda globalista, eso es el globalismo. Excelente. El globalismo, algo malo, negativo, ¿verdad? Pero la globalización es maravillosa, ¿no? Y por ejemplo, me permite... generales, sí. Sí. Claro, a mí me permite a mí no tomar mi té negro como buen británico, ¿no? De Peña, nosotros, no, claro. No alabo a Dios por la globalización, ¿no? Claro. Excelente. Yo también lo creo, y además, vamos a ver, yo soy también un vicioso del té, de modo que esto me permite que me lleguen cosas muy variadas, pero sobre todo insisto en cuestiones de tipo cultural, es decir, esa globalización permite que uno consiga libros que antes era imposible, literalmente imposible conseguir. Es decir, que de pronto tú busques un libro que no hay manera de encontrarlo, que se agotó hace 70, 80 años, y que de pronto lo encuentras en una tienda de Nueva Zelanda y te lo envían y lo tienes en casa en una semana, eso es algo absolutamente maravilloso. Increíble, así es. Pues bien, en cuanto al globalismo, la gente globalista, dedicas mucho espacio en el libro a la ideología de género. Entonces, ¿por qué es la ideología de género ahora uno de los dogmas no negociables de la agenda globalista? ¿Cuál es la relación entre el globalismo, la agenda globalista y luego la imposición de la ideología de género? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen estas dos cosas en común? Vamos a ver, la agenda globalista, para conseguir sus objetivos, tiene una serie de dogmas que resulta indispensable que la gente asuma. Si no asume esos dogmas, el triunfo de la agenda globalista es absolutamente imposible. En el caso de la ideología de género, que quizá es uno de los dogmas más claros y más evidentes, pero no es ni mucho menos el único, fundamentalmente hay dos aspectos que se persiguen. Uno es una reducción drástica de la población. Esto a alguno le puede parecer que estamos hablando de una novela de ciencia ficción, pero si uno tiene en cuenta que desde que en los años 80 comenzó a legalizarse el aborto en Europa, Estados Unidos, en algún otro lugar, se han perpetrado más de 1.400 millones de abortos. Es una cifra que es la de la población total de la República Popular China, pero que hace que las dos guerras mundiales sumadas pues realmente parezcan una excursión de Boy Scouts, porque en las dos guerras mundiales sumadas no murió ni la 10ª parte de la gente que ha muerto en los abortorios desde los años 80, uno se da cuenta de que efectivamente esa ideología de género, claro que pretende reducir la población y claro que puede llegar a reducir la población muchísimo. Entre otras cosas, sobre todo si consigues que al final las mujeres cada vez quieran menos tener hijos, cada vez tengan menos relaciones estables, existan menos relaciones estables y además estás promoviendo la homosexualidad, que por definición es estéril. Si el género humano fuera homosexual, se habría extinguido como los dinosaurios hace milenios, ¿no? De modo que, por un lado, existe la idea de que es un instrumento muy bien pensado para la reducción de la población, pero también es un instrumento muy bien pensado para la destrucción de la familia. Y esto sí es enormemente importante, porque la familia es uno de los 3 grandes obstáculos contra la agenda globalista, y lo es porque, aunque todos sabemos que hay familias que funcionan mal, aunque todos sabemos que hay gente que tiene traumas familiares, etcétera, etcétera, la familia al final es una institución natural y además es la última trinchera en la que se defiende el individuo. Es decir, tu país puede sufrir una guerra, puede sufrir una invasión, puede sufrir una revolución, puede sufrir una quiebra económica. Y el último lugar en el que la gente tiende a protegerse es en la familia.
Insisto, claro que todo el mundo conocemos casos de familias que van mal. También conocemos casos de gente que se ha matado en un accidente de automóvil, pero por eso no dejamos de utilizar automóviles, todo lo contrario. Y en el caso de la familia, esto es obvio, la familia es el último reducto, es la última fortaleza, es la última trinchera frente a cualquier tipo de catástrofe. Por lo tanto, tenemos que acabar con ella, porque en realidad lo que nosotros queremos es miles de millones de seres humanos que no tienen a dónde acudir, que no tienen cómo protegerse y que por lo tanto quedan absolutamente desvalidos y son más fáciles de convertir en ovejas a las que incluso vamos a llevar al matadero. De manera que la ideología de género no es el reconocimiento de derechos, como se suele decir de manera propagandística. La ideología de género es uno de los instrumentos, me atrevería a decir, más diabólicos del globalismo, precisamente para atacar el crecimiento de la población, para conseguir una reducción drástica de la población y sobre todo para acabar con la familia natural, porque es la manera de dejar al individuo totalmente indefenso en medio de esos planes de la agenda globalista. Y en esta ideología de género, este globalismo, esta reducción, ¿no?, de la población mundial, en esta destrucción de la familia, ¿cuál es el papel desempeñado por George Soros en este movimiento? ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Cuál es el papel que él está desempeñando para fomentar esto? Porque en el libro identificas a Soros como uno realmente de los promotores de esta globalización, de este globalismo, de esta agenda globalista. Principalmente, ¿quién es George Soros y qué es lo que él está haciendo a nivel mundial para que esto corra como nunca antes? Bueno, vamos a ver, Soros es uno de los grandes iconos de la agenda globalista de los últimos años. Soros es un personaje con una biografía muy siniestra. Hay que tener en cuenta que siendo un jovencito, él es un judío nacido en Hungría, siendo un jovencito él colabora con los nazis para facilitar las deportaciones de judíos húngaros hacia las cámaras de gas, lo cual es verdaderamente tremendo. Y es algo que él no ha negado nunca. Yo he tenido ocasión de ver varias entrevistas en que de pronto la entrevistadora le decía, le acusan a usted de esto, y Soros decía, es verdad, y la entrevistadora se quedaba en ese momento sin palabras porque esperaba que el otro dijera, esto es mentira, es una calumnia, pero Soros lo reconocía y cuando le decía cómo pudo hacer esto, la respuesta de él era, si yo no lo hubiera hecho otro. Lo cual es un argumento moral absolutamente escalofriante, se mire como se mire. Soros es un personaje que al acabar la guerra, como pasó con muchos judíos húngaros, emigra hacia Occidente. Él concretamente recaló en Gran Bretaña. Hubo muchos que acabaron recalando en Hispanoamérica, en los Estados Unidos, es decir, hubo muchos judíos húngaros que efectivamente se vieron venir lo que iba a pasar en Hungría y abandonaron el país con rapidez. Y en Inglaterra él trabaja primero para los Rothschild, consigue hacer una fortuna interesante y se convierte en un gran especulador. Hay mucha gente que conoce a Soros como el hombre que puso de rodillas a la libra esterlina, lo cual es cierto. Es decir, él ganó miles de millones de dólares, pero colocó en una situación financiera muy delicada a la libra esterlina y que después repitió operaciones especulativas con otras monedas, fundamentalmente monedas de Extremo Oriente. Hay que recordar que el único país que ha conseguido aguantarle un pulso especulativo a Soros ha sido China. Claro, China es un gigante, es un coloso, y aún así les costó muchísimo dinero y fue una cuestión de prestigio nacional. Es decir, no podemos permitir que un especulador nos ponga de rodillas, ¿no? Y supongo que la visión bastante negativa de Soros hacia China, seguramente si no empezó entonces, se fortaleció entonces. Soros crea una serie de entidades que están agrupadas bajo la idea de la sociedad abierta. Él apela a la idea de la sociedad abierta de Popper. Yo personalmente creo que el contacto entre Popper, te guste o no su análisis, pues es bastante distinto del de Soros. Es decir, esto es como decir de pronto que apelas a lo que sea, a las ideas de Calvino, de Thomas Jefferson o de quien sea, pero realmente no tienen nada que ver con ello. Y Soros ha impulsado una serie de causas muy claras y además lo ha hecho mediante la infiltración de las instituciones
instituciones en muchos casos. Entre esas causas, por supuesto, está la idea del calentamiento global, está la ideología de género, está la legalización de las drogas, que es un aspecto en el cual la gente no se suele detener, pero es una de las grandes batallas que él está librando ahora, sobre todo en Hispanoamérica, y que está muy avanzada, por ejemplo, en países como Argentina. Está impulsando la batalla de la inmigración masiva, en el sentido de hacer saltar las culturas y los estados que existen, y por supuesto es partidario de que exista un gobierno de carácter mundial, global, facilitado por una serie de medidas económicas que él propone, como son el endeudamiento masivo, porque Soros, no sé si ha leído la Biblia y ha aprendido en el libro de Proverbios que el que se endeuda es un esclavo de su acreedor, pero no cabe la menor duda de que ese principio económico ya recogido en la Biblia, él lo conoce. Y por cierto, en una entrevista muy interesante en la que decía que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida, porque de pronto le parecía que se abrían todas las puertas para alcanzar todos sus objetivos, una de las recetas económicas que daba para la pobre Unión Europea era el endeudamiento eterno, lo cual para él es maravilloso, pero sería una desgracia para las naciones miembro de la Unión Europea. Y ya que hablo de la Unión Europea y concluyo esta respuesta, que es un tanto larga, hay que tener en cuenta que el peso de Soros en la Unión Europea es tan grande que las organizaciones de Soros se jactan de que tienen como eurodiputados reliable, es decir, confiables, a la tercera parte del Parlamento Europeo. Yo publiqué hace un par de años el nombre de todos los españoles, pero podría haber dado el nombre de los británicos, de los alemanes, de los belgas, etcétera, pero la tercera parte del Parlamento Europeo Soros la considera reliable. Y cuando habla de por qué son reliable, es porque es gente partidaria del aborto, partidaria de la ideología de género, partidaria de las tesis del calentamiento global, partidaria de la entrada descontrolada de inmigrantes en Europa, etcétera. Y esa es gente que va de la extrema izquierda, en el caso de España había gente de Podemos, hasta la extrema derecha, pasando por grupos independentistas como los nacionalistas catalanes y vascos. Es decir, Soros descubrió hace mucho tiempo, es muy inteligente por su parte, que al final el avance de la globalización no se produce por la izquierda o por la derecha, adelantas por todas partes. Y efectivamente esto es transversal y yo creo que lamentablemente en España eso se ha visto en los últimos años. Sí, sí. Me parece también curioso, ¿no?, que justamente no estás mencionando la Unión Europea, la influencia de Soros. Me pregunto, ¿no?, pensando en el mundo occidental y luego también en las Américas actualmente, ¿no? Siempre me he hecho esta pregunta, no sé si existe una respuesta o no, pero me parece paradójico, por un lado, ¿no?, los países occidentales, tradicionalmente cristianos, incluso las Américas, ¿no?, con el catolicismo, como que casi todos han abrazado con celo la agenda globalista, ¿no?, salvo algunas excepciones, Bolsonaro en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos. Pero los países, digamos, las fuerzas comunistas del siglo pasado, pensando en la ex Unión Soviética, hoy día Rusia, Rusia de Putin, ¿no? También has mencionado antes la República Popular de China. Qué extraño que precisamente las fuerzas comunistas de antaño, y de hecho China sigue siendo un país comunista hasta el día de hoy, bajo Xi Jinping, ¿no? Como que ellos han rechazado estos postulados neomarxistas, mientras que nosotros, con toda la tradición cristiana, como que hemos abrazado los postulados de la agenda globalista. Me he hecho muchas veces esta pregunta. ¿Existe una respuesta al respecto? Sí, yo creo que existe una respuesta y es el hecho de que el sentimiento de patria se ha mantenido en determinados países y en otros no. Es decir, el gobierno chino es un gobierno comunista, por supuesto recuerdan el nacimiento de Marx, son muy suavemente críticos con Mao, suelen decir que se equivocó en un 30% y acertó en un 70%, pero la dictadura comunista es realmente una dictadura férrea, pero al mismo tiempo sí es un gobierno muy nacionalista.
Y esto es algo que cualquiera que haya viajado por China, yo he viajado mucho por China en los últimos 4 o 5 años, se percata de que es un gobierno muy nacionalista. En el caso del gobierno ruso, vamos a ver, es un gobierno de integración patriótica. Voy a intentar explicar esto. La última vez que yo estuve en Rusia, hace unos años, estuve comprando incluso libros para niños y bajo Putin se ha acabado construyendo un relato de la historia de Rusia en la que todos los rusos que han defendido a Rusia son buenos. Y yo recuerdo la portada de un libro infantil que tengo en casa, que es un libro de historia de Rusia para niños de 8 o 10 años, y en la portada aparecen los boyardos que combatieron a la orden teutónica con Alejandro Nevsky, y aparece al lado los soldados de Pedro I que derrotaron a Suecia, y al lado aparecen los soldados del zar Alejandro II que venció a Napoleón, y al lado aparece el Ejército Rojo combatiendo en Stalingrado. Es decir, su idea es que, independientemente incluso de que los rusos se hayan matado entre sí, todos son rusos, todos forman parte de nuestro acervo común y tenemos que defender la patria rusa, porque el desplome de la Unión Soviética significó que Rusia perdió más del 30% de su territorio. Eso son unas pérdidas de guerra mundial con derrota masiva, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay un sentimiento muy claramente patriótico. Yo creo que eso pasa con Orbán. Además, en el caso de Orbán, es una pequeña nación de 8 millones de habitantes. Saben que si se ven anegados por la inmigración turca o por otro tipo de inmigración, van a desaparecer. Son una pequeña nación, es la población de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede también en el caso del Brasil de Bolsonaro, y sucede muy claramente con la gente que en su día votó a Donald Trump. Es decir, realmente o defendemos nuestro país o nuestro país va a desaparecer como lo hemos conocido. Yo creo que todo esto es bastante claro. Entonces, la respuesta ha sido una respuesta patriótica. El problema es que en ocasiones ese patriotismo ha sido un patriotismo democrático, como en el caso de Donald Trump, y en otros casos pues ha sido un patriotismo autoritario, como es el caso de Putin, y en otros casos es un patriotismo abiertamente dictatorial, como China. Pero claro, la respuesta ha sido esa. En el caso de otras naciones donde esa sensación de patria se ha diluido, no es que haya desaparecido, pero sí se ha diluido mucho durante décadas, porque estábamos esperando la Europa unida que iba a ser la octava maravilla, ¿no? Iba a ir mucho más allá de lo que consiguiera el bloque soviético, iba a superar incluso a los Estados Unidos, porque somos más sociales y más abiertos y más cultos, y además nos lo creemos. Pues bueno, lo que sucede es que finalmente esa sensación está muy diluida. Y es tremendo que está más diluida cuantos más jóvenes son las generaciones. Me comentaba hace un par de semanas un amigo que es muy joven y que está en la política, que le estaba horrorizado porque las juventudes de su partido es que eran totalmente globalistas. Es decir, la idea de pensar en España, etcétera, etcétera, es que no se le pasaba a nadie por la cabeza. Todos eran de un globalismo sorosiano absoluto. Y, por supuesto, por eso la reacción ha sido una reacción muy inferior a la que se ha producido en otros países. Es excelente, excelente, muy bien. ¿Existiría, pensando ahora, entrando en la esfera de la esfera eclesiológica, teológica, entrando en la segunda parte ahora de la entrevista, ¿existiría alguna relación entre Soros y, por ejemplo, otro ícono de la agenda globalista, el Papa actual, Francisco? Sabemos que ciertamente no, este deseo por un gobierno supranacional realmente surge en los días, ¿no?, del Concilio Vaticano II, segundo, ¿no?, del 62 al 65. Tenemos que ahora Francisco es muy abierto, ¿verdad? Pero ¿existe alguna relación? ¿Sabías decir si entre Soros y Francisco hay algún tipo de relación por detrás? Bueno, sí existe relación, porque Soros, yo creo que de manera muy acertada, ha financiado actividades del Papa Francisco. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco visitó los Estados Unidos, hubo organizaciones católicas que respaldaban el viaje del Papa Francisco que están directamente financiadas por Soros. Y además, Soros hizo inversiones concretas porque él es consciente de que el Papa Francisco es otro icono de la agenda globalista.
vamos a poner esto en su contexto histórico, porque claro, hay gente que de pronto ha decidido, incluso dentro de la Iglesia Católica, que el Papa Francisco es el anticristo, pero que esto se le ha ocurrido al Papa Francisco porque es perverso, es decir, esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. No, esto es la esencia de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica va creciendo en poder, la Iglesia de Roma, en un enmaridamiento con el Imperio Romano, que además aprovecha de tal manera que cuando el Imperio Romano de Occidente se colapsa, el Papa adquiere todas las competencias del emperador, incluso se atribuye títulos del emperador, como es el de Pontifex Maximus, que es un título pagano que venía de la República, que continuó en el Imperio Romano y que asumió finalmente el Papa, y de hecho, en no escasa medida, esa continuación de ese Imperio Romano es la Iglesia de Roma, desde muchos aspectos en los que no me voy a detener ahora. Durante la Edad Media hay un intento, efectivamente, que junto al poder civil, que son las reconstrucciones del Imperio Romano, llámese Carlomagno, llámese los otones en Alemania, etcétera, esté el Papa como la mano que mece la cuna. Eso funciona en ocasiones, en otras ocasiones no funciona. Hubo algún emperador alemán que llegó a designar a 4 papas seguidos, se dice pronto, 4 papas seguidos, y esa es una situación de tensión que de alguna manera se va haciendo cada vez más difícil para el papado, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. En cuyo final, que es el Imperio de Napoleón, se produce el tremendo bofetón histórico de que Napoleón se trae al Papa a Francia para que lo corone, como había hecho con Carlos V, como había hecho con Carlomagno, etcétera, etcétera, y en el momento en el que el Papa le tiene que colocar la corona, es Napoleón el que se corona a sí mismo ante un Papa que debió de quedarse totalmente pasmado por el insulto tremendo histórico que había. Ese debilitamiento político de la Santa Sede, que es un hecho innegable a lo largo del siglo XIX, a pesar de que el papado intentó continuamente recuperar el peso anterior, experimenta un cambio con el estallido de la Guerra Fría, con la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y con algo que viene a continuación y no es casual, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, es decir, cómo nos adaptamos al mundo de la Guerra Fría, porque este ya no es el mundo que hemos vivido hasta ahora de grandes alianzas de estados, etcétera. Aquí hay 2 grandes bloques, cómo nos manejamos. Y eso hace que en el Vaticano II, por ejemplo, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, se reconozca la libertad religiosa, porque claro, ¿cómo vas a estar aliado con Estados Unidos, que es una nación fundada desde el principio en la idea de la libertad religiosa, y tú vas a seguir impidiendo la libertad religiosa donde eres mayoritario? Y se producen ciertas concesiones. Hay una petición tibia de perdón a los judíos por el antisemitismo de la Iglesia Católica, hay un reconocimiento, y al mismo tiempo hay la idea de aceptar un poder supranacional por encima de las naciones que va a tener por lo menos como boca que susurra a su oído a la Iglesia Católica. Hay encíclicas de Juan XXIII y de Pablo VI, que son los 2 papas del concilio, que van en esa dirección. Lo que sucede es que eso queda muy sumergido con otras declaraciones pontificias. Por supuesto, uno de los grandes defensores del globalismo es Juan Pablo II. Yo reproduzco en el libro ese discurso ante todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que Juan Pablo II aparece flanqueado por su número 2, por el secretario de Estado y por el presidente de Justicia y Paz, que es una organización pontificia, donde él habla de que evidentemente las naciones-estado no pueden enfrentarse a retos ni desafíos, etcétera, y hay que ir inmediatamente hacia un gobierno supranacional. Esto lo vuelve a repetir Benedicto XVI. Benedicto XVI tiene una corta vida como pontífice, pero posiblemente su encíclica más importante, que es la encíclica sobre la caridad, es un llamamiento a un gobierno supranacional que se quede con las competencias de las naciones, y además lo hace en un momento álgido, que es el estallido de la crisis de 2008. Es decir, ¿cuál es la respuesta de la Santa Sede a la crisis del 2008? Que tenemos que crear un gobierno supranacional y que las naciones como tales se tienen que someter a él. Y, por supuesto, en un momento determinado,
esta es la tesis del Papa Francisco, que en última instancia es más evidente, primero porque habla menos de otras cosas, a diferencia de lo que podían hablar pontífices anteriores, y también porque estamos en un estadio mucho más avanzado de esa agenda globalista, y no cabe la menor duda de que la Santa Sede está en la agenda globalista. Y además los ejemplos sobran. De hecho, apoya, yo diría que a cara de perro, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuando la Agenda 2030 de Naciones Unidas incluye el aborto, aunque sea bajo ese eufemismo de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? Que al final los derechos sexuales y reproductivos fundamentalmente son el aborto y punto, ¿no? De modo que, claro, el Papa Francisco tiene un peso, ha recibido ayuda de Soros, bueno, no sé si porque existe una colaboración más estrecha o si porque Soros, como pasa con otras entidades, ha dicho estos van en mi dirección y vamos a ayudarlos. Eso creo que no es tan fácil al final de determinar, pero no cabe la menor duda de que uno de los grandes iconos de la agenda globalista en estos momentos es el Papa Francisco. Y no cabe la menor duda, porque a mí me llegan testimonios continuos de católicos de Hispanoamérica, que hay una enorme frustración con él, porque en distintos viajes pontificios, pues ellos esperaban declaraciones en contra del aborto, declaraciones en favor de la familia, etcétera, y por regla general el Papa se ha dedicado a hablar del calentamiento global, de las comunidades indígenas, de la justicia, etcétera, etcétera, con lo cual la gente estaba enormemente frustrada y está muy frustrada. Sí, sí, excelente, sí, sí es. Pues bien, llevas tiempo, ¿no?, hablando sobre estos tres pilares que la agenda globalista procura derribar: el patriotismo, por un lado, soberanía nacional que hemos comentado, por ejemplo, en la Rusia, la China, etc. En segundo lugar, la familia tradicional, que ya comentamos un poco antes. Y luego, en tercer lugar, hablas del cristianismo. Curiosamente, en una entrevista, creo que fue la semana pasada, te escuché, y por primera vez oí nombrar un adjetivo después del sustantivo cristianismo. Y dijiste en la entrevista, los tres pilares son el patriotismo, la familia y el cristianismo bíblico. Y Claro. Esto ya me hizo saltar, ¿no? Cuando hablas entonces de un cristianismo bíblico, nos estás entonces diciendo que ahora existe algo como un cristianismo no bíblico, un cristianismo antibíblico, porque me parece curioso que hayas agregado este adjetivo ahora al cristianismo. Es que ese adjetivo es muy importante, porque claro, hay gente que realiza la siguiente ecuación. El cristianismo es un enemigo de la agenda globalista, la confesión a la que yo pertenezco es cristiana, mi confesión, que es, por ejemplo, la Iglesia Católica, es un objetivo de la agenda globalista. Eso es un enorme error. Es decir, independientemente de la posición que pueda tener ese católico de a pie, lo cierto es que su iglesia es una de las divisiones acorazadas de la agenda globalista, si se me permite utilizar el símil militar. Voy a dar un dato que me parece enormemente importante, porque esto no es que lo diga yo, es que esto lo dicen los globalistas. Ellos claro que distinguen entre cristianismos, por decirlo de alguna manera. El año pasado, a inicios del año pasado, tiene lugar una reunión en Bogotá, en Colombia, de las organizaciones y los lobbies LGTBI o gay o como se les quiera denominar, que hay en Hispanoamérica. Y en esa reunión, que es una reunión casi de urgencia para ver cómo abordan una serie de problemas, ellos llegan a tres conclusiones, que son muy importantes porque llegan a esas conclusiones además por unanimidad, todos lo ven. La primera conclusión es que la agenda globalista está paralizada en Hispanoamérica. Es decir, tendría que haber avanzado, tendría que haber llegado a sus últimos objetivos, tendría que haberse de alguna manera consagrado y sin embargo estamos atascados, no podemos avanzar y además hay tremendas resistencias. Segunda conclusión. El hecho de que esté paralizada se debe fundamentalmente a la reacción de los cristianos evangélicos. Y esto además lo elaboran y dicen, porque nosotros siempre hemos sabido que con la Iglesia Católica no tendríamos problemas. Con la Iglesia Católica en algún momento habría que fijar el precio.
pero llegaríamos a algún acuerdo, llegaríamos a algún pacto. Y además, como es una organización piramidal, como es una organización jerárquica, hombre, el católico de a pie puede refunfuñar, enfadarse, hablar mal del Papa, pero al final le tocan el silbato desde arriba y él va en fila porque eso está organizado de esa manera. Con los evangélicos el problema que hemos tenido es que no hay una organización jerárquica, no existe una estructura piramidal. Y entonces, de pronto nos hemos encontrado con movimientos espontáneos, a pie de calle, moviéndose en contra, y no hay manera de enfrentarse con eso. No puedes llegar a un acuerdo con los que están arriba, como con el Papa y los cardenales, porque no hay Papa ni cardenales. Y esto nos crea un enorme problema. Tercera conclusión. Tenemos que destruir a los evangélicos e infiltrarlos. Es decir, son el enemigo a batir y efectivamente aquí tenemos que hacer una labor rápida de infiltración porque, y además de destrucción de determinadas personas e instituciones, porque es que este es nuestro obstáculo. Y además, con esa mentalidad típica del hispanoamericano, como en el caso del español, que la única religión que existe es la Iglesia Católica, o sea, el resto pues son cosas ahí raras, minoritarias, etcétera, pues esto ha salido como emanado de la tierra y ni lo habíamos pensado, ni sabemos cómo enfrentarnos con ello. La única salida que tenemos es la infiltración y la destrucción de determinados referentes. Yo creo que eso es una confesión de parte, aunque muchísimos evangélicos ni lo sepan, ni se enteren, ni se les pase por la cabeza, es una confesión de parte de lo que hay en la agenda globalista. Es decir, la agenda globalista se puede llevar de maravilla con el Vaticano. Se lleva, de hecho, de maravilla con el Vaticano. Y, por supuesto, le puede pasar con otras religiones. Es decir, cuando de pronto te reúnen para determinados actos a un cardenal, un rabino, un ulema, un lama, etcétera, eso no les cuesta, es algo bastante fácil de hacer, es fácil de elaborar. El problema es cuando tú te encuentras con gente cuya vida espiritual discurre sobre la base de una serie de principios bíblicos, porque ahí encuentras una resistencia verdaderamente feroz. Y la idea es cómo acabamos con ello. ¿Cómo acabamos con ello? Bueno, pues primero vamos a infiltrar a gente que va a defender la ideología de género. Es decir, la gente que supuestamente abre un debate teológico, que está descubriendo algo teológico que el cristianismo no ha visto en 2000 años, y entonces vamos a intentar introducir esa idea, y también lo vamos a hacer a través de impulsar la teología liberal en medios conservadores. Es decir, en un primer golpe debilitamos la fe en la palabra de Dios como algo fiable, y una vez que hemos debilitado la fe en la palabra de Dios como algo fiable, ya nos hemos colocado por encima de la Biblia y decidimos qué partes hay que obedecer y qué partes pues hemos decidido que, como se escribieron en la Edad del Bronce, pues esos principios morales no tienen nada que ver con nosotros. Y esa es una batalla que se está librando, por ejemplo, en Hispanoamérica, por supuesto en Norteamérica también, con una dureza verdaderamente terrible. Y de hecho yo diría que el factor determinante que nos llevó a varias personas a pensar en este centro de estudios bíblicos online para el mundo hispano fue ver lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica. Cuando en denominaciones bíblicas y conservadoras de toda la vida, de pronto te aparecen profesores en un seminario, personas con cargos directivos en un colegio, etcétera, que ya están totalmente envenenados de globalismo y sobre todo ideología de género. Cuando editoriales que han sido conservadoras toda su vida, de pronto te publican libros sobre ideología de género o libros que son teológicamente ultraliberales. Es decir, este es un fenómeno que tú y yo conocemos, porque además, como vamos siguiendo la evolución de determinadas editoriales, pues lo comprobamos, supongo que con creciente horror, pero es algo absolutamente innegable. Bueno, pues esta gente, lo sepa o no lo sepa, o son verdaderamente gente infiltrada que tiene su agenda, que yo en algún caso no tengo la menor duda, porque lo tengo confirmado por varias fuentes, o bien son aquello que los partidos de izquierdas de antaño llamaban los tontos útiles, es decir, gente que a lo mejor tiene buena fe, que se cree que es más progresista, etcétera, y lo que es ignorante, es ingenua y puede causar un daño inmenso.
Sí, sí, lo estamos viendo aquí, desde luego en España, como estará saltando este mismo libro, ¿no? Carlos Osma, para que los que nos están siguiendo se hagan una idea, ¿no? Él está diciendo que, por ejemplo, Jesús y Lázaro tenían una relación homoerótica. Cuando Cristo sanó al siervo del centurión en Romanos 8, en realidad el siervo del centurión era su amante. Ruth y Noemí son lesbianas. José y Job son símbolos del movimiento queer. Es absolutamente asqueroso, ¿no? Y eso es lo que pasa. La iglesia evangélica en España, por ejemplo, la que tiene más raíces a nivel histórico, ahora es una iglesia abiertamente ecuménica, inclusive. Tenemos ahí en Madrid la Facultad de Teología CEUT, luego el brazo mediático, el grupo protestante bajo Ignacio Simal. Este veneno está llegando. ¿Y luego qué pasa? También nuestras facultades tradicionalmente conservadoras están empezando a abrirse a toda esta corriente, ¿no? Así que hace falta levantar la voz, pero es una cruda realidad, ¿no? Y estos libros solo se pueden comprar en librerías supuestamente evangélicas, ¿no? Y pocos están levantando la voz. Y ese libro que tú tienes, a fin de cuentas, casi es una de esas editoriales que ha debido de publicar 2 o 3 libros, no tiene mayor valor. Pero claro, cuando uno ve un libro como este, que es El Evangelio Subversivo, publicado por CLIE, donde nos enteramos de que Jesús y el apóstol Juan eran novios y amantes, o que efectivamente el criado del centurión pues era un personaje que era el amante del centurión, y claro, cuando Jesús lo curó, de alguna manera legitimó las relaciones homosexuales, que Pablo seguramente era homosexual porque iba solo con hombres. Al parecer Priscila debía de ser un trans y no nos habíamos enterado hasta ahora, ¿no? Bueno, pues este libro, que además CLIE dice que ha retirado de circulación, pero que lo sigues comprando en Amazon, yo no sé, debió de retirarlo después de dejar miles de ejemplares por ahí establecidos por el mundo, es un ejemplo, ¿no? Pero claro, cuando tú te encuentras que de nuevo CLIE, qué casualidad, te publica un libro que se titula ¿Cómo leer la Biblia, redescubrir la palabra?, de Máximo García, que es un pastor jubilado de una denominación que ha sido siempre conservadora. Y es un sujeto que se permite colocarse por encima de la Biblia y decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está bien, lo que está mal. Pues evidentemente vamos muy mal, porque la palabra de Dios se ha dado para que la gente sepa lo que Dios quiere y se someta a ello. No para que se coloque por encima de la palabra de Dios y efectivamente pues haga lo que quiera, ¿no? Y claro, cuando además CLIE también, qué casualidad, te publica una serie de libros de estudio bíblico de Samuel Pagán, que por cierto es el director de la nueva versión internacional en español. Sí. Y en un libro como este, que es sobre los profetas, te enteras de que Isaías no lo escribió Isaías, y que Daniel se escribió en el siglo II a.C., pero desde luego no lo escribió Daniel. Cosa nada extraña, porque en su libro sobre el Pentateuco nos enteramos de que el Pentateuco no lo escribió Moisés y se fue escribiendo a lo largo de siglos. Por cierto, es una de las exposiciones de la hipótesis documentaria más pobre y más zarrapastrosa que he visto en mi vida. La hipótesis documentaria es un disparate del siglo XVIII, ha sido refutado en infinidad de ocasiones, pero tengo que reconocer que ha habido defensores de cierto nivel. Lo de Pagán es de una pobreza intelectual y de una pobreza histórica y de una pobreza exegética que dan ganas de romper a llorar, ¿no? Pero claro, si efectivamente una editorial conservadora, cuando yo me convertí, CLIE era una editorial de referencia porque eran libros conservadores, una editorial fundada por una persona que pertenecía a los bautistas, que todavía eran conservadores en aquel entonces, está publicando este tipo de veneno, pues lógicamente esto tiene consecuencias. Es decir, si alguien piensa que un muchacho que está en un seminario y que es educado en la idea de que Moisés no escribió el Pentateuco e Isaías no lo escribió Isaías, y por supuesto Daniel no lo escribió Daniel, esto es algo que se ha inventado algún chico listo en algún momento, y que va a salir de ahí respetando la Biblia y pensando en que efectivamente hay que someterse a las enseñanzas de la Biblia, o es muy ingenuo o es muy tonto. O sea, este es el primer paso. Primero, debilitamos totalmente la fe de las personas en las Escrituras para crear una sensación de que la Biblia no es fiable. Y el segundo paso es inmediato.
Como la Biblia no es fiable, yo estoy encima de la Biblia, ahora yo decido lo que está bien o lo que está mal en la Biblia. Y decido, por ejemplo, que el adulterio no está mal. Uno de estos teólogos defensores de la ideología de género, que está afincado en México, sostiene que el adulterio no es un pecado. El adulterio es un pecado cuando no lo sabe el otro cónyuge. Pero si se lo cuentas al otro cónyuge y lo toleras, está bien. Y claro, a esto lo llama, con esa palabrería típica de la ideología de género, también lo llama poliamor. Y además, esto es muy importante verlo, se siguen los unos a los otros y hablan los unos de los otros. Este era un sistema de propaganda que utilizaba la Cominter, la Internacional Comunista. Entonces, cuando tú ves lo que dice el centroamericano, él cita al peruano y cita al mexicano. El mexicano cita al centroamericano y al peruano. El peruano cita al centroamericano y al mexicano. Es decir, al final, a día de hoy, son 4. Pero es verdad que ya han ido entrando en editoriales, es verdad que cada vez que hay algo, esos 4 firman el mismo manifiesto, es verdad que se han apoderado de más de un seminario, de más de una facultad de teología, y es verdad que siempre son los mismos, pero dando la sensación de que esto es un movimiento inmenso, mundial, que está arrojando luz. No, esto es un claro ejemplo de cómo un poco de levadura puede leudar toda la masa. Sí, excelente. Sí, yo en su día, cuando sacó el libro García, ¿no? La tesis es que la Biblia está repleta de mitos, leyendas, contradicciones y errores, ¿no? Tuve que escribir un artículo en Protestante Digital condenando el contenido del libro, ¿no? García realmente no respondió ante mis argumentos, pero sí ese brazo progresista del protestantismo español simplemente se dedicó a insultarme, utilizar ataques ad hominem, pero no eran capaces de interactuar con los argumentos intelectuales que presenté para disfrutar el contenido del libro. Así que son muy buenos a la hora de insultar, ¿verdad? Pero contradecir nuestros argumentos realmente tiene mucho peso. Pero bueno. No, ninguno. Pero de nuevo, esto es la estrategia de la Cominter. Es decir, no se iban a poner a discutir argumentos reales de carácter filosófico, económico, político, etcétera. No, trituramos al que tenemos enfrente. Esto forma parte de nos infiltramos y destruimos. Entonces, si alguna voz de pronto levanta la voz y dice, pero ¿cómo se puede publicar este libro? Y sobre todo, ¿cómo se puede escribir este cúmulo de disparates? Atacamos a esa persona. Y la atacamos con las razones más ridículas. Es decir, en tu caso, por ejemplo, ¿qué hace un señor que no es español en España? Bueno, pues se da la circunstancia de que por España, salvo este año con el coronavirus, pasan 87 millones de señores que no son españoles y en términos generales suele ser un paso muy positivo. Eso es una estupidez. Claro, en mi caso concreto el argumento es el distinto, ¿no? Es decir, ¿qué hace un español hablando desde fuera de España? Bueno, yo me lo puedo permitir porque vivo en un país del que soy ciudadano, que son los Estados Unidos de América, y al mismo tiempo tengo, pero muchísimo derecho a hablar de mi país de origen, que es España. O sea, que en este sentido, digamos que ese argumento se disuelve por sí solo, ¿no? Y en relación a ti es la cosa más ridícula y más racista que se me puede ocurrir. Pero efectivamente el ataque al final, como tú dices, es ad hominem. Es decir, no tenemos argumentos para enfrentarnos con eso, no tenemos algo sólido que desarrollar, porque además es gente que intelectualmente tiene muy poco nivel. Insisto, yo he conocido liberales con los que yo podía no estar de acuerdo, pero tenía que reconocer que tenían un cierto nivel, ¿no? Bueno, Máximo García, Pagán, etcétera, es gente carente del más mínimo nivel intelectual y exegético. Lo digo con enorme pesar, pero es así. Sí. Pues bien, vamos acabando con dos preguntas finales de aplicación a los que nos están escuchando y luego vamos cerrando la entrevista. La penúltima pregunta sería, ¿qué hacemos entonces los cristianos cuando, por ejemplo, levantamos la voz y luego toda esta línea, digamos, cristianos progresistas, estos cristianos no bíblicos, dicen, por ejemplo, que no tenemos amor? La semana pasada, Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, ¿verdad?, el gran evangelista, y luego también John MacArthur, han pedido que los evangélicos apoyen a la administración de Trump en las próximas elecciones ahora en noviembre, precisamente porque se preocupan ante el avance de la ideología de género, el aborto, todo lo que está proponiendo, desde luego, el Partido Demócrata bajo Joe Biden.
¿Qué hacemos nosotros entonces, los cristianos de toda la vida, con convicciones bíblicas, cristianos bíblicos, cuando estos cristianos gretinos, por así decirlo, ¿no? Gretinos en el sentido de Greta, ¿no? Greta Thunberg. Sí. ¿Qué hacemos cuando estos cristianos gretinos, estos cristianos caramelos, empiezan a decirnos a nosotros que por apoyar, digamos, ahora partidos más patrióticos, ahora nos falta amor, no estamos siendo fieles a Cristo? ¿Cómo podemos responder ante estos ataques? Porque cada vez que yo publico algo, por ejemplo, algo de Trump, por ejemplo, o Víctor Orbán, cuando se oponen al aborto, o se levantan la voz en contra de la imposición del colectivo eléctrico, enseguida recibo una avalancha de mensajes de esos cristianos cretinos, ¿no? Diciendo que no tengo amor, que soy un fariseo. ¿Cómo podemos responder ante estos ataques que son muy actuales y reales? Bueno, su punto de vista a mí me parece muy hipócrita. Es decir, si yo he conocido gente que de pronto se unen como una jauría para atacar a alguien porque ha criticado su punto de vista, es a ellos. Es decir, su idea del amor debe ser un amor efectivamente que mantenga la boca cerrada frente a las herejías y las inmoralidades que ellos defienden. Porque en el momento en el que alguien dice algo, si yo he visto a alguien comportarse sin amor, con hipocresía, yendo por la espalda, atacando a esa persona, calumniándola, diciendo falsedades, es a esa gente. Es decir, he podido ver ejemplos de eso en algún momento en mi vida, pero de una manera tan coordinada, tan trabajada, tan claro sobre la persona a la que quieren destruir, no he visto cosa parecida a ellos. Eso por ese lado. Pero segundo, el amor no está nunca en contradicción con la verdad. Es más, el verdadero amor siempre va unido a la verdad. Yo estoy convencido de que Pedro era mejor que cualquiera de estas personas y seguramente mejor que todos ellos sumados. Pero cuando Pablo vio lo que sucedía en Antioquía, porque Pedro estaba pasteleando, intentando llegar a un acuerdo, no rocemos determinadas situaciones, no nos metamos en líos. Pablo dice muy claramente en Gálatas que se opuso a Pedro y además en público y delante de toda la congregación. De manera que yo creo que esa es la actitud bíblica. O sea, no hay otra. Y por supuesto es la actitud que tuvo Jesús y es la actitud que vemos en los profetas y es la actitud que aparece a lo largo de las Escrituras. Entonces, pretender que vamos a dejar que falsos pastores destrocen a las ovejas del rebaño y nos vamos a quedar callados, vamos, eso sí que sería una falta de amor. Sí. Es decir, cuando yo veo una clase de chicos que son jovencitos, que son adolescentes en un país de Hispanoamérica, y que en esa clase utilizan, por ejemplo, alguno de estos libros donde te dicen que Moisés no escribió el Pentateuco y que se pasaron siglos para escribir el Pentateuco, o que Daniel no tiene nada que ver con el profeta Daniel, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sería una falta de amor es dejar que esos lobos con piel de oveja empezaran a dar dentelladas entre las ovejas. En efecto, exactamente. Sí, yo también creo que hay un problema actual, ¿no? En el sentido que muchos han inventado a un nuevo Jesús, no el Jesús de la Biblia, sino un Jesús postmoderno, contemporáneo, un Jesús que es más bien, bueno, un osito de peluche, una muñeca de Barbie, un Jesús azucarado, ¿no? Y no conocen al Cristo bíblico, a los apóstoles, a los profetas. Y además es que es más cómodo, porque ¿para qué te vas a meter en líos? Es decir, ¿por qué vas a hacer como Will Graham, que cuando ve un libro de este tipo escribe un artículo en Protestante Digital e inmediatamente se le echan todos encima? Vamos a llevar una vida tranquila. Como me dijo a mí, como en cierta ocasión le escuché decir a un editor, es que yo quiero conservar mi zona de confort. Era un editor, además era un editor evangélico, tengo que decir, y mi idea fue, pero ¿desde cuándo Jesús nos ha llamado a vivir en una zona de confort? O sea, el que quiera ir detrás de él es alguien que tiene que negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirle. No ha dicho, tú quédate en tu zona de confort, que yo me voy a dedicar a arreglarte los aspectos más materiales de la existencia. Esa es una enseñanza totalmente contraria a la enseñanza de Jesús. Yes. Y pues bien, para ir acabando, la última pregunta y luego apagamos. Ayer los niños han vuelto al colegio en España, hoy es día 2, al menos aquí en Andalucía. Desde luego muchos padres cristianos están preocupados, ¿verdad?
por el lavamiento de cerebro que se está dando ahora mismo en los colegios, ¿verdad? Aquí la Junta de Andalucía quiere imponer aberraciones a los peques. ¿Qué consejo podrías darnos para acabar a los padres cristianos que están viendo este programa? ¿Qué pueden hacer en este contexto, ¿no?, de la imposición desde esta esfera secular en el colegio de los niños? ¿Qué consejo darías a un padre cristiano viéndonos ahora? ¿Qué podría hacer para seguir adelante en esta batalla cultural? Pues yo creo que tienen que organizarse y resistir. Y la alternativa es entregar a sus hijos al matadero. O sea, es que no tienes otra posibilidad. Es decir, todavía hace años podrías pensar que, bueno, que no me molesten al niño, que no me lo cojan manía, que no haya problemas, etcétera, etcétera. No, pues tu niño está metido en el matadero. Y aquí cada padre tiene que llevarse la mano al corazón y, si es creyente, delante del Señor y decir, bueno, vamos a ver, yo lo que quiero es que mi niño acabe en el matadero también, o por el contrario, voy a resistir, porque es que efectivamente la misión fundamental de un padre es proteger y educar a sus hijos, y no hay otra salida. Y aquí finalmente no hay más salida que organizarse y resistir. A mí me parece que esto es bastante claro, y el que no se dé cuenta de ello, pues sus hijos van a tener un negro futuro. Luego habrá que ver qué pasos se dan. Es decir, yo creo que hay gente que va a tener que pensar en el futuro en el homeschooling, que implica mucho sacrificio, pero es una posibilidad. Creo que puede haber administraciones que sean sensibles, por eso de que hay votos detrás, a no imponer determinadas cosas o a permitir la objeción de conciencia, por eso de que no queremos tener un disgusto electoral y estar las cosas muy en el aire, pero en cualquiera de los casos la única salida es organizarse y efectivamente resistir frente a esta situación y plantear además las cosas muy claramente. Mire, usted no puede adoctrinar a mis hijos. Esto va en contra incluso de tratados de derecho internacional que España ha firmado. Esto es una cuestión de los padres y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y la medida de la que se ha hablado generalmente en los medios españoles muy mal, pero que a mí me parece muy sensata, como es el PIN parental, pues posiblemente es una reivindicación que ahora mismo los padres conscientes en España tendrían que estar asumiendo. Es decir, bueno, al final usted quiere adoctrinar a los niños, bueno, pero deje a los padres que decidan si al niño lo adoctrinan o no lo adoctrinan. Sí, porque efectivamente esto es algo absolutamente disparatado. Y que luego te aparezca una niña de 6, 7, 8 años en un parlamento regional, en un parlamento autonómico, diciendo que es trans y que quiere cambiarse de sexo y que encima los diputados autonómicos aplaudan, como ha pasado en España, pues es una señal de que el país está muy mal. Luego, la gente de pronto se pregunta por qué España va mal, por qué suceden determinadas situaciones, etcétera. Bueno, pues entre otras cosas por la pasividad de sus ciudadanos, que cuando se han encontrado el mal tan cerca como con sus hijos, han preferido mirar para otro lado y luego les sorprende lo que está pasando con el país. ¿Por qué tendría que suceder algo diferente de lo que está sucediendo? Sí, exactamente, sí. Y pienso también, ¿no?, que no solamente estas enseñanzas están violando tratados internacionales firmados por España, violan la propia Constitución española, que defiende la libertad de los padres a la hora de educar a sus niños en sus valores y verdades religiosas, ¿no? Así que es una violación también de la Constitución nacional. Don César, ¿qué puede decir? Muchísimas gracias por el tiempo juntos. Ha sido un gustazo, un placer. Te animamos a seguir escribiendo, a seguir disfrutando del té negro y esperamos también que esta nueva plataforma de cesarvidal.tv sea de mucha luz, de mucha bendición para el mundo español, el mundo hispanoparlante. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, agradecerte todo. Sé que ahora tienes que dar dos clases ahora mismo, ¿no? Tengo 2 conferencias esta tarde. Aquí todavía es pronto. Aquí ahora mismo son las 10. En fin, todavía es pronto. Pero tengo esta tarde, que ya será casi madrugada o noche muy avanzada en España, tengo que dar 2 conferencias seguidas. Sí. Ay. Pues nada, pues me alegro de que estés durmiendo tus 8 horas para seguir con el ritmo. Y bueno, estamos en contacto, César. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un gusto y un abrazo desde España.
ha sido un placer muy grande para mí que nos pudiéramos reencontrar, tener una conversación por primera vez y me siento muy contento, de verdad me da mucha alegría este tiempo que hemos estado juntos. Que el Señor te bendiga mucho porque estás haciendo un trabajo muy bueno. Déjame decirte que es un trabajo del que es consciente mucha gente al otro lado del Atlántico, no es algo que esté ni mucho menos circunscrito a España, hay muchísima gente que te sigue a este lado del Atlántico y yo creo que con razón, yo hablo muy a menudo de ti, siempre de manera más que merecidamente elogiosa, porque creo que estás haciendo un trabajo muy, muy necesario en estos momentos. Ay, pues muchísimas gracias. Voy a parar y orar un poquito de la emoción. Así que, y bueno, como hablamos inglés los dos, God bless you, brother. God bless you. God bless you, que dirían por aquí. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Este video te fue de bendición, déjame saber abajo en los comentarios y déjame tu importante opinión. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Amén.